Por lo tanto, al no ser, repito, una materia que tenga que ver con griego y conceptos más profundos, como la teología, cuando estudiemos teología propia o estudiemos teología sistemática, ¿no? Desglosada, como cristología, neumatología, donde se tienen que manejar muchos conceptos que tienen que ver con la raíz original del idioma y todo para lograr entender algunas cosas. Entonces, al ser esto más de desempeño, vamos a tocar una variedad de temas en esta ocasión que tienen que ver con nuestro andar como cristianos, nuestra responsabilidad también como cristianos en la congregación o donde Dios te plante, donde Dios te ponga. Hay cosas que no son diferentes de una congregación a otra. ¿Sí? Todo el que se diga cristiano tiene la misma responsabilidad, no importa a la congregación donde vaya, me refiero siempre y cuando sea una congregación sana. ¿Sí? Entonces, pero antes de iniciar, recuerden que tenemos pendiente a Juancho. ¿Sí? Pues en el cierre del trimestre anterior, pues bueno, al no estar presencial y estas cosas, entonces vamos primero a escuchar a Juancho y vamos a tener algunas, después vamos a hablar acerca de algunas cosas, un intro a la materia, a este segundo nivel, por decirlo así, y bueno, pues a ver, venga, Juancho. No, ven. No, ven. Déjalo salir, por favor. Déjalo salir. Libéralo. Muy bonito todo, ¿verdad? No, pásame la silla para acá. Y pues, bueno, vamos a estudiar con atención. Juancho, tienes 45 minutos para desarrollar tu tema. Ok, perfecto. Antes que nada, pues, buenas noches a todos. La verdad es que hoy me toca presentar el proyecto del trimestre pasado acerca de vida cristiana. Y para empezar, como nos enseñó el hermano Paulino, es que la vida cristiana comienza desde que nosotros aceptamos nuestra conversión, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es cuando empieza nuestra vida cristiana, y hay que entender algo, que la vida cristiana es diferente en cada uno de nosotros. Puede que tome mucho tiempo en unos o poco tiempo en otros. Eso es, el tiempo es un factor en nuestra vida cristiana. Entonces, otra cosa esencial es que no podemos forzar el crecimiento. Dios trabaja con nosotros, en cada uno de nosotros, a su tiempo. Y algo que tenemos que entender es que debemos de ser auténticos delante de Dios, porque a veces puede que lo busquemos por razones ocultas, y eso se llama hipocresía. Y creo que al Señor no le gusta la hipocresía que venga de parte de nosotros, sino entre más sinceros, más abiertos seamos con Dios, lleguemos tal como somos, Dios va a tener la facilidad de trabajar en esos aspectos de nuestra vida con nosotros. Entonces, por eso la autenticidad delante de Dios es esencial, delante de nuestra vida cristiana. Cuando nosotros creemos en Jesús, Jesús viene a morar dentro de nuestro espíritu, y es algo esencial. Aquí en Romanos 3:23 menciona que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, cuando aceptamos a Cristo, pues esa naturaleza pecaminosa se transforma a vida nueva, y es la vida que Cristo nos ofrece cuando viene a morir por nosotros. Y aquí es algo esencial. El Espíritu Santo, cuando Cristo fue, nos dejó la promesa del Espíritu Santo. Dijo que Él se tenía que ir para que el Espíritu Santo viniera.
y es el sello, y cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y viene a sellarnos y viene y empieza a hacer su obra. Trabaja mediante las pruebas, trabaja mediante la oración intercesora, o sea, cuando nosotros no sabemos qué decir, el Espíritu intercede por nosotros y ora por nosotros, y es la obra que Él empieza a trabajar en nosotros. A ver si hay que entender algo, cuando nosotros apenas acabamos de convertirnos, no sabemos nada, somos realmente nuevos, o sea que cuando alguien inicia no se le puede dar un cargo grande, supongamos de venir enfrente y hablar de la palabra, porque no tienen conocimiento. Entonces, como mencioné, todos tenemos un tiempo diferente y ese tiempo, pues ahora sí, va a depender mucho de tu disposición, qué tanto quieres aprender, qué tanto te dejes trabajar en el Señor. Y es indispensable, no podemos ahora sí que saltarnos pasos. Aquí, como daba un ejemplo el hermano, era como una escalera, es un paso y un peldaño a la vez. No podrías estar así que brincarte 5 pasos. No, tiene que ser todo escalado y a su tiempo. Algo esencial que hay que entender es que solo en Jesús hay salvación. Esa es así que lo que nosotros debemos creer, que no hay ningún otro camino, solo Jesús es el camino. Entonces, un versículo que nos mencionó era que solo fue un nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, y ese es el nombre de Jesús. También nos enseñó acerca de nuestra vida espiritual, que en qué aspecto nosotros, ahorita nos damos cuenta que en las redes sociales, en la vida del mundo, todos tratamos de buscar lo espiritual, pero lo buscamos en el lugar equivocado. De hecho, hay un libro que se llama Vida con propósito, y eso me recuerda un poco a la clase, de que, ¿cómo se llama? De que a veces, así en la lección 1, es que todos buscamos nuestro propósito, pero a veces vamos al lugar equivocado, a veces buscamos dentro de nosotros, cuando realmente debemos ir a nuestro creador, en este caso, ponía un ejemplo en el mismo libro, que decía que es como si te dieran un invento, pero pues tú no sabes manejarlo porque no conoces nada de ese invento. Solo si vas con el inventor que creó el libro, bueno, el invento, o lees el instructivo, es como vas a saber cómo sirve ese invento. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos que ir con quien nos diseñó, con quien nos creó, para saber cuál es nuestro propósito. Y si entendemos nuestro propósito, pues va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, algo que he entendido es que nuestro propósito es alabar al Señor con nuestra forma de vivir, ser semejante a Jesús en nuestra vida diaria. Aquí nos enseñaron tres verdades espirituales. La primera es la regeneración, que es así que no se puede experimentar una vida cristiana sin haber nacido de nuevo. O realmente es como cuando Nicodemo fue a preguntarle a Jesús y le dijo que teníamos que nacer de nuevo. Y él preguntó que a poco un hombre siendo mayor puede volver a nacer de su madre. Pero no se está refiriendo a ese nacimiento, sino a un nacimiento espiritual. Y esa es la regeneración que nosotros debemos de tener. La segunda parte, la segunda verdad es el Espíritu Santo, de que debemos dejar que ¿cómo se llama? Que el Espíritu Santo venga a morar en mí, como dice en Efesios 1:13. Es algo esencial, que no podemos tener una vida espiritual sin el Espíritu Santo dentro de nosotros, morando en nosotros. Y algo que también mencioné hace ratito es que debemos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestro interior. Y el tercer factor es el tiempo, el que habíamos mencionado en el principio. Se requiere de tiempo para que nosotros podamos llegar a esa madurez espiritual. Como mencioné, no existen atajos, sino todo lleva su tiempo. El Señor, mediante el Espíritu, va trabajando poco a poco, va moldeándonos, y es cuando nosotros podemos llegar, a ver si de ser recién convertidos a lo mejor un ancianato, a lo mejor un diácono dentro de la iglesia, un servidor de Cristo. Hay algo muy indispensable que nos mencionó el hermano,
es que es algo a largo tiempo, no es instantáneo, no es como que hoy me convertí y ya mañana soy un encargado de la iglesia, no, es algo que requiere de bastante tiempo. Nos lleva a la madurez espiritual y para, ahora sí, algo esencial, ¿no? Para que nosotros, es como un hack, ¿no? Podemos decirle un hack, pero no en sí, sino como el de la película, como un hack. uno de hack. Para que nosotros podamos crecer espiritualmente más rápido, es entregándole todo al Señor. Una entrega absoluta va a permitir que el Señor te moldee más rápido. No quiere decir que... Sí, no quiere decir que vaya a ser de la noche a la mañana, pero sí va a llevar menos tiempo el que Él trabaje en ti. También nos mencionó acerca de cómo el Espíritu Santo trabaja con nosotros a través de los dones espirituales. Cómo nosotros tenemos que llevar un carácter más como el de Jesús, un carácter de amor, de misericordia, de paz. Y ese es nuestro objetivo en nuestra vida cristiana, es parecernos más a Jesús. También ser conscientes, como dice en Filipenses 1:13, que el Señor va a trabajar con nosotros, así nos va a ir perfeccionando hasta el día de su regreso. Es lo esencial de que nosotros tenemos que vivir una vida cristiana conforme, ahora sí que con nuestro estándar siempre sea Jesús y que nunca volteemos a ver a ningún otro lado. Trabajar también así que en nosotros y permitir que el Espíritu Santo trabaje y nos dote de esos dones espirituales, que no es algo que con nuestras obras humanas vamos a lograr, sino es algo sobreabundante que proviene del Espíritu Santo. Y es todo lo que aprendí en la clase de vida cristiana. Sí, te faltaron 16 temas. Muy bien, Juancho, muy bien. Muy bien, aprecio mucho el esfuerzo de todos ustedes. Dije, para mí es muy importante, ¿no? Por lo menos darme cuenta que están haciendo el esfuerzo, ¿no? Bueno. Vamos al libro de Jueces. Vamos a reflexionar un poco en algunos asuntos que tienen que ver con la vida cristiana. Y esto es algo que a mí me hubiera encantado para compartir en la congregación en algún momento. Igual lo reduzco y lo hago podcast. Vamos a empezar otra vez a enviar podcast para que ustedes los tengan ahí, los escuchen, los compartan. Y hoy vamos a ver esto que es más bien, vamos a reflexionar en la vida de un personaje que aunque en ese tiempo Cristo todavía no estaba encarnado aquí en la tierra, hay que recordar algo muy importante. He escuchado a algunos enseñar, no aquí, pero solo enseñar y decir, recuerden que en ese tiempo Cristo no existía. No, a ver, cuidado. No. En el principio era el verbo, ¿sí? Primera Juan, San Juan capítulo 1, y de hecho en la carta de la primera Juan nos lo recuerda también. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De quién es el verbo? ¿De quién está hablando? Hasta el hermano Arjona lo sabe, Jesús verbo, no sustantivo, ¿no? Entonces, claro. Oye, por cierto, antes de continuar, ¿quién está en línea? Ana y Brenda. Yo no. ¿Quién está en línea? Ana y Brenda. Ana, Brenda, bienvenidas, gracias por unirse a la clase y ojalá en algún momento puedan estar aquí presencial, sería genial, pero de todas formas, gracias por estar. Y pues bueno, también cualquier pregunta, cualquier comentario que ustedes tengan, pueden hacerlo llegar, ¿eh? Bueno, entonces estábamos en que, bueno, siempre el verbo es Cristo, ¿no? Entonces, aunque esta historia transcurre en una época más bien en que Jesús, el Cristo, todavía no había caminado entre nosotros en forma humana,
Pero, ¿por qué tiene que ver con la vida cristiana? Porque hay detalles en la Escritura, ¿sí?, que no son necesariamente exclusivos del Antiguo Testamento. En cuanto a la vida cristiana, la mayoría de las cosas tienen que ver, así sea el Antiguo Testamento, más bien, el Antiguo Testamento tiene mucho que enseñarnos en nuestro desempeño como cristianos, ¿sí? El domingo escuchamos una explicación acerca de este balance que debe existir y por qué razón tenemos el Antiguo Testamento en la Escritura y lo seguimos leyendo y lo seguimos estudiando. Si realmente no tuviera razón de ser, pues nos compramos uno que sea nada más Nuevo Testamento y punto. Pero no, hay luz que se arroja y Jesús habló acerca de muchos pasajes, habló de personajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, a ver, antes que yo mencione uno. Un personaje del Antiguo Testamento que Jesús haya mencionado. Salomón. Jonás. Isaías. ¿Alguien más? Abraham. Moisés. Adán. Y sí, ven, es que se me fue el nombre, iba a mencionar al de la lepra, Naamán. Entonces, ahí Jesús hace mención de muchos personajes y de los hechos algunos fragmentos de los hechos que ellos hicieron, ¿no?, cuando estuvieron en esta tierra. Entonces, podemos aprender mucho. Vamos a ver entonces hoy, ahí en Jueces capítulo 13, son una de las historias tristes de la Escritura. Esto es nada más como una introducción y la próxima semana ya comenzamos con el formato más, como siempre lo hemos manejado, ¿no? Ya saben que siempre, que cada principio del trimestre, me encanta hacer un intro en el cual podamos reflexionar sobre algunos temas que son importantes. Dice el nacimiento de Sansón. Dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Eso es masoquismo, por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Por cierto, es Jesús, es el Cristo encarnador. Vayan aprendiendo a manejar este vocabulario, porque cuando lleguemos a materias como, por ejemplo, cristología, es muy importante que ya conozcan un poquito, ¿no?, de lo que estamos hablando. Entonces le aparece el ángel de Jehová y le dijo, versículo 13, aquí tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y bueno, ahí vemos toda la explicación, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí algo que podemos pensar en nosotros, cómo cada uno de nosotros, ¿sí?, estaba en el plan de Dios. O sea, Dios ya sabía que ibas a nacer. Y lo importante que es una palabra que Juancho repitió como 50 veces y me encantó, es la palabra propósito. Dije, wow, qué adecuado y qué casualidad. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando ya el Señor de la promesa a una mujer sobre el nacimiento de un niño que seguramente ella deseaba, pero que el niño venía con un propósito. ¿Sí? Entonces, la vida cristiana es una vida de propósito.
y no me lo estoy fusilando de ¿cómo se llama? De Rick Warren. Pero es una vida de propósito, porque recuerden, se los he dicho muchas veces, Dios no nos puso aquí, o Dios no te hizo que en su plan estaba que llegaras aquí a la congregación y que pues nada más vinieras a ser un bulto de 80 kilos sentado en una silla, viendo pasar el tiempo, que es lo que sucede, desgraciadamente, en muchas congregaciones, en muchos estudios bíblicos, en muchos cuerpos, ¿ya? Todos, hay un propósito para todos. Dios tiene algo que quiere hacer contigo. Entonces le da una serie de instrucciones que no tienen, ven, esto por ejemplo, que no tienen validez para el día de hoy. Había una razón. En ese tiempo, recuerden, la ley ya estaba. ¿No? Esa era la otra ley, la ley ya estaba. La ley ya estaba y había que respetarla, había que cumplirla. Digo, si eras del pueblo de Dios. Entonces, había un tipo de hombres, ¿no?, que Dios preparaba desde antes de nacer, como vemos aquí. A los se les llamaban nazareos. Los nazareos, pues venían con estas características. No debían consumir alcohol, no debían comer cosas inmundas y no se cortaban el pelo. Así como Gaby. Andaban con su look así de estrella de rock. Y no se debían cortar el pelo. Entonces, desde el principio, el Señor le dice claramente a la mamá: tu hijo tiene un propósito, esto y esto y esto y esto, yo espero que tú hagas para que cuando él nazca, esto va a tener una continuidad. ¿Sí? Entonces, versículo 24, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. ¿Saben? Hay expresiones en la Escritura que en nuestro alocado mundo, ávido de posesiones materiales, ansioso de ganar lo que hay en el mundo, como Jesús mencionó, la fama, la riqueza, la fortuna, la aceptación. A veces leemos estas frases, porque a todos puede pasar, que estemos tal vez pasando un momento de estar buscando más otras cosas que de Dios, y dejamos pasar versículos como estos, pequeñas expresiones. Pero mira, yo creo que tú pienses hoy que Dios lo dice de ti, y que tu mamá, la de todos ustedes, la de cada uno de ustedes, dio a luz un hijo, y le puso por nombre, y creció, y Jehová lo bendijo. Y Jehová lo bendijo. O sea, no es, bueno, pues él ya venía de una familia con muchos recursos, que no tiene nada de malo, que ya venía de una familia con muchos recursos y pues ya tenía la vida arreglada. No. No hay nada mejor en la vida, porque aún habiendo nacido en una familia rica y teniendo la vida terrenal arreglada, pues tener muchos problemas. El principal y el primero es que no tienes a Cristo. Y entonces, pues, ¿para qué sirve, no? Tener la vida terrenal arreglada si al final vas a acabar en la perdición eterna y toda tu vida, si no te entregas al Señor, pues va a ser una vida vacía, una vida hueca, una vida vana, una vida que no tiene propósito. No quiero de eso, propósito. Que no tiene propósito, que no va para ningún lado. ¿Cuál es el punto de tu vida? ¿No? Eso sería la buena pregunta. Pero mira, Jehová lo bendijo. ¿Sabes? Hay un salmo que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y yo no creo que esté hablando tanto de dinero. O puede ser que sí, habríamos que hacer un exégesis del salmo y llegar a checar el contexto y todo. Pero la bendición de Jehová es la que enriquece. Todo lo que te espera después de que esta vida pase no se compara con todo lo que estamos viviendo ahorita.
Y aún si fueras hijo de Carlos Slim y pudieras manejar el mejor auto que exista sobre este mundo, vivir en la mansión que siempre has querido, tener el acceso a las cosas que siempre has querido, vestir las marcas que a ti te gustan, etcétera, 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 etcétera. Entonces, compa, ¿sabes qué? Palidece contra lo que nos espera después de esta vida con el Señor y para siempre. Entonces, y Jehová lo bendijo con propósito y además bendecido. ¿Qué más? Y dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. ¡Wow! Fíjate, además, el propósito era que él fue libertador por la situación que su pueblo está pasando y que se había ocasionado por su propia necedad. También hay un proverbio que dice que el hombre hace muchas cosas, muchos males, todo le sale mal, estoy parafraseando, todo le sale mal, todos sus negocios quiebran, todo se viene abajo y se acaba molestando con Dios. O sea, no, hay cosas que nosotros nos las buscamos y el resultado, la consecuencia, esa es la consecuencia lógica. Hemos estado estudiando Gálatas los domingos, ¿no? Y Gálatas 6, que lo vimos este domingo, dice que Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, tenía un propósito, su pueblo se había buscado sus problemas, estaba cegando lo que sembró en su desobediencia y en ignorar abiertamente a Dios, para querer ser siempre el problema de esta gente, que creo que a veces somos muy fáciles para criticar a Israel y a los apóstoles, ¿no? Y Pedro, ¿cómo pudo? A ver, hazlo tú. Yo te aseguro que si estuvieran viendo una tormenta en un barco, yo no sé nadar, en un barquito, viera a Jesús viniendo y que Jesús me dijera, no tengas miedo, hombre, ven, vas a caminar sobre el agua. Yo no sé si lo haría. ¿Ven? Hay cosas que uno dice, no, pues Pedro se pasaba, o esta gente se pasaba, pero recuerden lo que nos enseña Jeremías, que lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? Engañoso, y así creo que memorizamos ese versículo. Y perverso, pero sobre todo engañoso. Todos los que estamos aquí, estos, ¿cuántos somos? 9, estas 9 personas que estamos aquí hoy, todos podríamos ser engañados. No te jactes. ¿Recuerdan cuando prediqué hace 2 domingos? Me tocó darles, que decía algo que les mencionaba un versículo que dice que piensa estar firme, mira que no caiga, ¿no? Y Gálatas nos dice que si algún hermano fuera sometido a alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con los espíritus de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú también caigas. ¿Ven? Entonces el corazón nuestro puede ser engañado. Y esta gente vivía en el engaño y comenzaron a cegar las consecuencias de haber abandonado prácticamente a Dios. ¿Y sabes dónde estaba el problema? Y ojo, porque podría ser nuestro problema en algún momento también. El problema de estas personas, de este pueblo de ese tiempo, es que ellos volteaban a ver a los otros pueblos y decían, ay, ¿cómo queremos ser como ellos? Ellos tienen rey que los lleven a la guerra. Yo a veces me pregunto, ¿y por qué quisieras ir a la guerra? O sea, creo que es una de las últimas cosas que a mí no me interesa de un gobierno, ¿sí? O de un rey, yo digo, en ese tiempo, que nos lleve a la guerra. Yo no quiero ir a la guerra. ¿Por qué habría de ir a la guerra? Pero mira, cuando el corazón es engañado y se obstina, ¿qué es obstinación? Terquedad, es un sinónimo de terquedad. O sea, dale y dale con lo mismo y lo mismo, y solo eso le está dando vuelta a la cabeza. Y entonces yo me imagino
que la gente en ese tiempo se sentaba a desayunar así en los cafés que había, el Beats y el Portón, ¿no? Y todas esas cosas, se sentaban, ¿no? Y el periódico, señor, sí, gran victoria del pueblo de al lado. Su rey los llevó a la guerra y ganaron, gran botín. Decían, mira, Juancho, ¿lo ves? Debemos ser como ellos. O sea, quieren ser como ellos. Botín para su pueblo. Lo que no sabía es que era un botín, así es. Había una marca de botines chafas que se llaman Cananea. ¿No? Aquí en Yucatán, no sé dónde los fabricamos, pero unos botines. Así, queremos un botín también y queremos esto y queremos victorias. ¿Sí te das cuenta dónde estaba su corazón? En las cosas que tienen que ver con ganar la fama, la fortuna, el reconocimiento. Y yo les decía, pero yo soy su rey. Yo que ustedes me sigan a mí. Hay muchas cuestiones de la ley cuando fue dada que son, uno dice, ay caray, digo porque vivimos en 2022. Entonces es así como hay una página que sigo que se llama La gente que no sabe usar shampoo. Así se llama la página. Y aunque ustedes no lo crean, hay gente por la cual el shampoo tiene instrucciones. Así es la vida. Entonces uno lee en ese tiempo y dice, por ejemplo, Levítico, no lo sé decir exactamente dónde, pero Levítico, por ejemplo, enseña que cuando vayas a hacer popó, y lo vas a tapar y a tantos metros y todo, y dice, ay caray, o sea, hasta eso. Pero ¿qué era lo que pasaba en ese tiempo? Que ellos vivían rodeados de pueblos bárbaros. ¿Qué era un pueblo bárbaro? Un pueblo que no tenía, exactamente, en estados salvajes, sin educación. Era gente que se hacía popó mientras platicaba con su amigo. O sea, a ver cuándo viene a hacer popó a la casa. Algo así, ¿no? Así como cuando dicen, a ver cuándo vienes a comer a la casa. O sea, así de puercos, así de salvajes, así pues eso, ¿no? No tenían ni la más elemental educación. Entonces, la cosa, que las cosas de la ley sanitaria, que tienen que ver con la ley de Dios, fueron dadas para marcar una diferencia. Ellos son así, pero ustedes no son así. Porque ustedes son mi pueblo. Yo les voy a enseñar hasta eso, a ser gente educada. Pero ellos dijeron, no, queremos ser como los bárbaros. Y esto y el otro, y nos miraban así, ya me imagino, con esta envidia y esto y aquí y allá. Se ganan este problema. Entonces Dios en su misericordia, cada vez que ellos oraban, Dios los escuchaba y decía, sí, bueno, está bien. Y levantaba un libertador, en este caso le toca a Sansón. Versículo 14. Descendió Sansón, capítulo 14. Descendió Sansón a Timnat. ¿Dónde estaba Timnat? Al lado de Chiquimula. Descendió Sansón a Timnat. Lo voy a soñar otra vez hoy. A una mujer de las hijas de los filisteos. A ver, pausa. El propósito de Sansón era librar a su pueblo de los filisteos. Entonces, ¿qué hacía él buscando una mujer filistea? ¿Ven? La Biblia no nos dice exactamente en qué gastaba Sansón su tiempo en esa preparación, pero evidentemente, aunque sus padres le habían dicho, estoy seguro que su mamá lo debe haber agarrado, le haber dicho, mira Sansoncito, es un milagro del Señor, de haber contado toda la historia, no debes hacer esto, no debes hacer el otro, porque Dios te apartó a ti para un uso. Ese es el concepto de santidad, por cierto. Te apartó a ti para un uso. Tienes un propósito en tu vida. Pero Proverbios también nos enseña que la rebeldía está en el corazón del muchacho. Y Sansón estaba muy joven, yo me imagino muy rebelde, y ahí iba Sansón a este pueblo, y ahí vio a esta mujer, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat, una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer.
Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Estamos viendo a un chamaco berrinchudo, obstinado. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Bueno. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. O sea, hasta aquí no hay problema, hasta aquí todo bien. Evidentemente, cuando el espíritu del Señor venía sobre Sansón, Sansón adquirió una fuerza descomunal. Les inspiraron para hacer Popeye, ¿no? Y el espíritu del Señor venía y él agarró al león, así ya me imagino, ¿no? Y y lo despedazó. Y ahí lo dejó tirado. Sus papás no lo sabían. Pero hasta aquí, todo bien. Y dice, descendió pues, versículo 7, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Esta es una figura. Es una figura perfecta. Fíjate, de cómo cada uno de nosotros tiene un propósito, Dios tiene un propósito para nosotros, cómo Dios ya nos ha separado y nos ha apartado para que hagamos algo. Dios ya nos ha dejado saber su presencia en nosotros por su espíritu que mora en nosotros. Tienes una congregación, tienes hermanos que te ayudan, que te guían, que te apoyan. Sin embargo, la curiosidad de regresar a la vida antigua es una figura de esto, ¿sabes? Se suponía que Sansón no debía tocar un cadáver, no debía estar cerca de un, o sea, más que estar cerca, tocarlo. Sin embargo, ella fue a revolcarse a ver qué es lo que había quedado del león ese que mató. Y lo peor, que ahí ve que hay miel y agarra el panal y entonces se lo va comiendo. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Pero mira, el sábado, en la reunión de varones, yo les decía lo siguiente. No creas que las cosas que haces, no van a afectar a los demás. Porque regularmente tenemos la mentalidad de que cuando alguien nos reprende o cuando alguien nos llama la atención sobre algo que estamos haciendo, regularmente la respuesta muy altanera y muy soberbia suele ser: lo estoy haciendo yo, al final de cuentas el mal va a ser para mí, a mí déjame en paz. Yo no estoy afectando a nadie, yo sé lo que hago. El problema es que sí, muchas veces estás afectando a alguien. Eso lo hablamos en el contexto de la familia. Y les ponía el ejemplo de que si viéramos el mar así en calma en la bahía, Chetumal, como un plato, y les decía, y tú tomaras una piedrita y la arrojaras, lo que sucedería sería lo siguiente: cuando la piedra toque la superficie del agua, se iría hasta el fondo y solo haría, y se tragaría la piedra. ¿Es eso lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasa? Hay una serie de ondas. En cuanto
la piedra toca, se afecta a un punto que ocasiona una serie de ondas y un cuadrante se ve afectado. Es lo mismo cuando decimos vivir desobedeciendo a Dios. Y aquí Sansón, después de que agarra lo que no debía, después de que toca el cadáver, todavía agarra de lo que está comiendo y va y se lo da a sus papás. Entonces, no me digas entonces que las cosas que se hacen, que tú haces o quien sea que las haga, no van a acabar afectando a los demás. De alguna manera también Sansón afectó a sus pobres padres, sin ellos saberlo. Dice versículo, hay toda una historia, vamos a brincar algunas cosas. Hay toda una historia aquí que dice, versículo 10. Vino pues su padre donde estaba la mujer, y Sansón ahí hizo ahí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. ¡Qué fiestón! Y Sansón les dijo, yo los propondré ahora un enigma, y en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino. Aquí vemos ya un hombre que tiene un propósito definido, y si bien había un propósito en las cosas que Dios quería hacer, pero vemos a un hombre que pareciera que tuviera una familiaridad con lo que está haciendo. La fiesta, y aunque en ese tiempo yo creo que no había competencia de ver quién toma más shots de tequila y esas cosas, pero curiosamente Proverbios advierte mucho sobre la gente que habla, mucho sobre el juego, sobre el vino, y aquí vemos a un Sansón que está cómodo en lo que está haciendo, lo cual nos dice, evidentemente, Sansón estaba acostumbrado, sabía cómo desenvolverse en un ambiente que no era el de él. O sea, Sansón en cierto modo, al igual que muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida o tal vez en algún momento próximo de nuestra vida, estaba viviendo en una doble moral, una doble vida, una hipocresía. Porque aún sabiendo lo que Dios tenía para él, pero evidentemente él era asiduo a fiestas y reuniones y a proponer acertijos y a ser el alma de la fiesta. Cuidado con esta clase de cosas. La cosa no termina muy bien porque acaba matando a unas personas porque al final a través de una trampa del acertijo es descubierto. Léanlo en casa, la historia, y bueno, acaba matando allá a unas personas. Versículo 19, el Espíritu de Jehová vino sobre él, descendió a Ascalón, mató a 30 hombres que ni culpa tenían en ello. Tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. ¡Wow! O sea, ven cómo cuando queremos vivir la vida cristiana, pero en desobediencia, las cosas no pueden resultar bien. Cuando no hemos entendido que hay cosas que Dios ha puesto para que nosotros caminemos sobre ellas. De hecho, así nos lo enseña la Escritura. ¿Sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo para... No dice porque somos hechura suya, creados en Cristo para hacer lo que se nos da la gana. Dice para buenas obras, pero hay una curiosidad ahí que muchos pasan por alto. Hay gente que se ha enojado conmigo cada vez que digo esto. Pero es la realidad. Y se enojan los que se sienten los suyuyuy. Porque la cosa es así. Todas las cosas buenas que tú has hecho ya estando en Cristo, y todas las cosas buenas que estás haciendo, y todas las cosas buenas que harás por Cristo, no apantallan a Dios para nada, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque fuiste creado en Cristo, eres hechura suya, creado en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú anduvieras en ellas, y yo anduviera en ellas.
sea, Dios ya había dicho, tú por acá, tú por acá, tú por acá, tú por acá, tú por allá y va a pasar esto, 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 y esto ya sé todo lo que va a pasar, la gloria es mía. ¿Cómo ves? ¿Te parece? ¿Te gusta o no te gusta? Para algunos es, ay, no, y entonces, pues qué Dios tan malo, ¿no? Qué egoísta es Dios que no deja así como que yo me regodé tantito. La escritura es clara, clarita, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, siguiendo con la historia, aconteció, capítulo 15, después de algún tiempo, que en los días de la siega de trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar porque se le habían dado a su amigo. Wow, eso es así como novela como novela de, ¿cómo se llama? Del productor ese. Emilio La Rosa, ¿no? De Juan Osorio. Ajá, sí, una novela dice, y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Qué fácil, ¿no? Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré saber respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó Coca-Cola, iba a leer. Estoy pensando. Juntó cola con cola. Y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas en pie, viñas y olivares, y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo. Es como el chiquimuliano, ¿no? Que le quitó a su mujer y la dio a su compañero, y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Las cosas desgraciadamente se manejaban de esa manera en ese tiempo. ¿Sí? Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y bueno, es toda la historia de cómo tratan de razonar un poco con Sansón y buscarlo y todo, pero el propósito seguía, aquí está la famosa escena el versículo 14, dijo, y así vino Sansón hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres, con la quijada de un burro, como arma. Mató a 1000. Suena así como, bueno, mató 1000. Era una expresión argentina hace muchos años, ¿no? De que cuando alguien hacía algo, por ejemplo, no sé, reparabas la tele, ¿no? Y todo ese, y mira, ahí está, o sea, mató a 1000. Era una expresión de que, entonces, yo creo que Sansón era medio argentino, ¿no? Y, mató 1000. Vamos al versículo, bueno, antes de ir, pero vean una cosa, la fidelidad y la bondad de Dios en nuestras vidas son tan infinitas, son tan profundas, pero son tan inentendibles. ¿Has tenido un momento de introspección? Y antes de que digas introspección, ¿qué es introspección? Tú miras hacia adentro, yo miro hacia adentro y me duermo. ¿Has mirado hacia adentro reflexionando en ti alguna vez? ¿Y has llegado a ese punto de preguntarte, Señor, ¿por qué me amas tanto? Que no lo entiendo. Sabiendo quién soy, sabiendo lo que he sido capaz de hacer, y sabiendo que aún en mí está la capacidad
de poder llegar a hacer lo malo. Y aún así tienen misericordia de mí. Lamentaciones 3, 22, 23 nos enseña algo tan hermoso que dice que por la misericordia de Jehová no hemos ido. ¿Por qué? Y nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. O sea, cada día que tú... Hay una película de Tom Cruise que me encanta. Y por eso caigo mal también. John MacArthur me habló y me dijo, no mezcles tantas cosas del mundo cuando predicas. Ya me lo dijeron como varias veces, ¿eh? No aquí, pero bueno. Hay una película de Tom Cruise, no sé si ustedes la han visto, que me encanta, que es una donde él va a ir a una guerra y se tiene que preparar. Y entonces él, cada vez que lo matan, vuelve a abrir los ojos y está en el mismo día. Entonces él se da cuenta, no recuerdo cómo se llama, algo así, él se da cuenta que puede sacar una ventaja de eso, porque aprende los movimientos del enemigo, aprende dónde está quién y a qué hora. Entonces cada vez lo va perfeccionando más y más y más y más, hasta que ya no lo matan. Entonces, nuevas son cada mañana. Cuando tú abres los ojos en la mañana, lo de ayer ya pasó. Y hoy es un nuevo día. Una misericordia fresca y nueva para ti. Que te dice Dios, toma. Tu porción, así toma. Tu porción de misericordia de hoy. ¿Cómo ves? ¿Asombroso o no? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque resulta que en toda ese pleito con la quijada del burro y habiendo matado a 1000 hombres, Sansón queda agotadísimo. Versículo 18. Estamos en el capítulo 15. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Y yo moriré ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Mira la bondad de Dios. Un hombre que ya le desobedeció. Un hombre que evidentemente es pachanguero. Un hombre que gusta del ocio. Mucho del ocio. Y aún así, dice, entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de ahí agua. Y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. ¿Qué nos muestra esto en nuestra vida, en nuestro andar diario? Que mientras tú llames a Dios, vas a encontrar misericordia, no importa en qué punto te encuentres. No te estoy diciendo que vayas a hacer lo que te dé la gana, pero desgraciadamente la posibilidad de resbalarse siempre va a estar ahí. Y cuando eso suceda en tu vida, recuerda una cosa, que Dios, como dice en Isaías, vida y esperanza, y eso es cierto, que tú puedes clamar a Dios y Dios te da misericordia. Siempre, nuevamente. O sea, Dios ahí está de alguna manera para Sansón y por supuesto para nosotros. Pero la cosa se va poniendo peor. Capítulo 16. Fue Sansón a Gaza, que por cierto, mira, acaba de lograr una victoria. Dios lo acaba de proveer de su presencia nuevamente, le acaba de calmar su sed, acaba de animarlo, acaba de darle otra vez fuerza. ¿Y qué es lo que hace Sansón? Fue Sansón a Gaza, que está del otro lado de Chiquimula, y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. O sea, fue a buscar una prostituta. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, de la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad,
con sus 2 pilares y su cerrojo, que las echó al hombro y se fue, las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Evidentemente, miren, hay cosas que muchas veces no vamos a explicar porque no tienen una explicación lógica. Y no me refiero al hecho de que Sansón cargó unas puertas, si es lo que estás pensando. No. Lo que estoy pensando es, si la fuerza descomunal de Sansón venía cuando el Espíritu de Jehová venía sobre él, ¿cómo pudo hacer eso si venía de fornicar? Eso es la clase de cosas que se las vamos a preguntar a Dios cuando estemos con Él. Pero que simplemente, yo creo a veces, no sé, a ver, corrígeme así, tal vez me equivoquen. Yo he visto predicadores que los conozco. Y no soy quien para juzgarlos. Yo sé lo malos que son, humanamente hablando. Sin embargo, Dios los usa. Y entonces yo me pregunto, como en esto, y creo que he medio llegado a la conclusión de que al final, basándome en el hecho de que la Escritura dice que... A ver. Sí, ya voy, gracias. Okay. Llegó la cena. Basándome en que la Escritura enseña lo siguiente, que aún... ¿Quieres dinero? Voy a tratar de apurarme un poco. ¿Están bien? ¿Estamos bien? Bien. Sí, estamos listos. Ni una hora pasada la clase. Tranquilo. Ok, bueno. Ahora, escuchen eso. La Escritura nos enseña que aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios le prometió a su pueblo, y esta podría ser una explicación, que Dios le prometió a su pueblo una liberación. Levantó un libertador que salió chafón. Pero el que tenía que glorificarse ahí era Dios, porque Él permanece fiel. Le dijo, yo les voy a liberar, aunque sea a través de este tipo. ¿Sí me estoy dando a entender? Como muchas veces Dios usa gente que puedes decir, ¿cómo puede Dios usar a ese hombre? Porque Dios es fiel a su palabra. Simplemente pienso, a ver, no me gusta decir tanto pienso, porque parece que, pero puede ser, porque parece que piensa, pero puede ser, ¿verdad? Puede ser la explicación, ¿ya? Entonces, la historia avanza, versículo 4, 16:4, dice, después esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, estaba del otro lado de la otra ciudad. Bueno, y vinieron a ella, a esa mujer, la que se llamaba Dalila, vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podíamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. Criptomonedas, un tic-tics y un taca-taca. Eso ya no existe de Sonrix, ¿no? Y un manito de Sonrix. Y una paleta payaso. Y ya. Entonces, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y aquí empieza toda una serie de cosas que seguimos en esta misma tónica. De ver cómo Sansón no está tomando en serio nada, pero nada. Ok, ya conoció a Dalila, le gustó, estaba bonita. Dijo, qué bonita mujer, ya se había hecho la película en la cabeza.
Pero en el momento que Dalila le dice, oye, ándale, papi, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Dale, revélamela a mí. ¿De veras eres tan tonto y tan ciego de no darte cuenta que está pasando algo? Empieza un juego. Yo creo que Sansón, claro que se había dado cuenta. Pero comienza un juego, y les voy a decir por qué creo que se había dado cuenta, por algo que él mismo dice, que es una de las declaraciones más tristes de la Escritura. La vamos a hablar en un momento más. Entonces comienza un juego. Si me pusieran con esto, entonces va a pasar. Bueno, lo amarran. No, que si me pusieran me amarran el pelo de tal o cual cosa aquí y allá, lo hacen. Y la mujer grita por segunda vez. Sansón, ay, los filisteos, auxilio, Cecilio. ¿No? ¿A dónde estará mi dorado, mi gran Supercan? Y gritando, y entraban los filisteos y él rompía todo y los hacía correr. Yo me imagino que, ¿sabes qué empezó a pasar en el corazón de Sansón? Que yo creo que ya estas cosas le daban risa. Así de, mira cómo los hago huir, mira cómo los hago correr. No estaba tomando para nada en serio su propósito, el llamado que es ahora para nosotros, ¿no? Pero el propósito que Dios ya había trazado para él. Y dijo, ya por fin, aquí vamos a ver algo muy femenino, no se ofenda nadie conmigo. Versículo 13, capítulo 16, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Entonces la vuelve a engañar otra vez. Pero miren lo que dice el versículo 15. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo? Cuando se han oído eso. ¿Cómo dices que me amas? Cuando tu corazón no está conmigo, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que esto no pasa en la vida real. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. O sea, así, imagínate como las caricaturas, ¿no? Sansón sentado del retrete y Dalila al lado. ¿Por qué no me dijiste que tu fuera Sansón cocinándose un huevo y Dalila al lado? Porque se mira lo que me... Sansón planchando su túnica y Dalila al lado. Porque es la tercera vez entonces que me engañas, ándale, di algo, no me dices nada porque siempre te quedas callado. Sansón jugando al valero, ¿no? Y Dalila al lado. Entonces ya llegó un momento, ¿sí? En que Sansón, ¿qué pasa ahí? Cuidado. ¿Qué pasó, Sansón? Llegó un momento entonces en que por fin ya estaba, como es en Argentina, me tenés podrido, Dalila, ya, cállate un rato, nena. Ya lo tenía harto, ¿no? Versículo 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y como buena mujer se dio cuenta, le estaba diciendo la verdad, porque dice, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Pero aquí pausa. Vamos a ser realistas en una cosa. Bien realistas. O sea, ¿es en serio que te puedes dormir y no sientes que te están rapando? No. ¿Es en serio? ¿De verdad creen que así? Que hay una parte que yo creo, a ver, no me gusta tanto
pero no estoy queriendo meterle cosas a la escritura, pero por el estilo de vida de Sansón, creo que Sansón estaba borracho. Yo no creo que nadie se pueda dormir en las rodillas de una mujer y que no sienta que hay un tipo que le está cortando, que le está rapando la cabeza. Evidentemente Sansón debió haber estado, pero Pedro. festejando al checo, ¿no? Debió haber estado. Es la única explicación que encuentro. O sea, a lo mejor no están de acuerdo conmigo, pero pienso que podría ser ahí, podría ser por ahí. Entonces, versículo 20, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, esto me apoya un poco más mi teoría, porque vemos aquí que no se despertó inmediatamente. Luego que despertó él de su sueño, se dijo, y aquí viene una de las frases más tristes, que si alguna vez la llegamos a mencionar, ¿sabes qué? Retrocede, necesitamos arrepentirnos, pedir perdón al Señor y tratar de desandar el camino. Esto es tremendo. Dijo Sansón: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuando un cristiano insiste en querer vivir como los demás, y no estoy hablando solamente que si pecado sexual o esto, no, estoy hablando de cuando tu vida ya en el trimestre anterior estudiamos algo de los frutos del Espíritu, estudiamos sobre la llenura del Espíritu. Cuando tú insistes en no andar en el Espíritu y tú crees que insultar a tu vecino es la mejor solución, que mentarle la madre que se te atraviesa con el carro es la mejor solución, que no te va a pasar nada por ir con tus amigos a una fiestecita por acá, una fiestecita por allá, a ser tú el que el alma en la fiesta contando los chistes más horrendos que te puedan ocurrir, reírte de todas las idioteces que tus amigos están diciendo. O sea, tú quieres vivir como tú quieres vivir, pues dices que eres cristiano. Entonces tal vez llega un momento en tu vida que estés metido en tal situación que has podido escapar siempre. Pero tal vez llegue algo tan feo a tu vida, no, ojo, te lo digo con todo mi corazón, te lo digo con toda la sensibilidad, te lo digo con todo mi amor, cuidado. Que un día te gane el enojo y lastimes seriamente a alguien, algo feo sucede en tu vida y tú digas: Señor, ayúdame por favor, como me has ayudado siempre, porque como esto ya lo hice 80,500 veces y me he librado de todas, pues te pido una vez más que me saques de este y pues de que ya no salgas. ¿Sabes? Ese razonamiento de Sansón: esta vez saldré librado como las otras. No pasa nada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y pasó. Y tenemos ya más allá de la decadencia, ya aún la caída. Dice 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. 3 cosas a notar aquí, 3 cosas que habríamos de tener en cuenta que el pecado puede hacer en nuestra vida. 3 cosas. Que en primer lugar, el pecado te esclaviza y le echaron mano. Que el pecado te esclaviza. Cuando no metes ni las manos para luchar en una situación y te sientes ya tan cómodo en algo que está pasando en tu vida que contradice la palabra de Dios. Jesús dijo: el que practica el pecado, ¿qué es? Fuerte. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. El pecado te esclaviza. Y aquí vemos un hombre al cual le echan mano, lo esclavizan. Y le sacaron los ojos.
¿Sabes qué nos dice esto? El pecado te deja ciego, ¿sabes? El pecado te enceguece. Una vez que el pecado te ha esclavizado y que estás viviendo en una situación en la que tú razonas que estás bien, todo aquel que venga va a llegar Jacir a lo mejor a decirte, hermano, ¿qué te pasó? Tú estabas bien. Miren, les contaba la historia que no les terminé diciendo, nunca termino de contar mis historias, recuérdenmelo por favor, porque más que historias son, tanto que sean ilustraciones. Y aquí está mi esposa y se acuerda de este capítulo de nuestra vida. Que lo voy a hacer súper corto para ustedes. Se los conté a los varones. Un día recibo una llamada de un buen amigo que me dice que su hermano, que era todavía mejor amigo mío, que era comunicador, había sufrido un derrame cerebral. Que si podía, por favor, en algún momento ir a verlo. Lo fui a ver. Por el consumo de cocaína, repetido de cocaína, la presión arterial se le había subido tanto que le dio un derrame cerebral. Nada nuevo. Entonces, la pierna, todo el lado izquierdo quedó seriamente perjudicado. Con el paso le lloraba y quería su vida de vuelta. Lo empezó a llevar a la iglesia, orábamos por él. Comenzó a ver una recuperación. Fue asombroso el día que llegó caminando con bastón y con la cara perfectamente normal. Aparece alguien en su vida que también ya era adicto a las drogas y ya pasó a mejor vida. Pero este señor le vende la idea de que la gloria es para él, que él es el valiente, que él es el que tiene el valor y pudo salir de las drogas, él es el fregón. No Dios, ¿qué haces metido en el templo? Al paso del tiempo lo dejamos de ver, yo le llamaba, yo lo buscaba, hasta que alguien en mi trabajo, muy, muy burlesco, me dice, oye, ahí está tu hermano fulano en la fiesta que tuvimos la semana pasada en casa de Mengano. No, hombre, qué bárbaro. Mira, pero competencias y carreritas, me dice, ese brother es nariz de oro. Me dolió mucho, porque dije, este hombre ya tuvo un derrame cerebral y vuelve a consumir cocaína. Lo busqué, nunca se quiso reunir conmigo, hasta que un día yo venía manejando y lo vi sentado en un carro, porque hasta eso, volvió a tener automóvil y bonito, y estaba sentado fumando un cigarro. Entonces paré y me bajé y le hablé, ¿cómo es fulanito? ¿Qué tal? Qué gusto verte, ¿cómo estás? Digo, bien. Oye, le quiero hablar contigo. Pues no te hemos visto con la iglesia, sabes que te amamos y la gente pues pregunta por ti, ¿cómo estás? Pero también le digo, yo no soy tu papá y no quiero que te enojes conmigo. Le digo, ¿pero qué haces fumando? Te dio un derrame cerebral. Y le digo, me contó fulanito, le digo, que andas. Dice, mira hermano, me invitaron a irme a los masones. Y también platiqué con don fulanito y me dijo, nada, no, el fregón soy yo. Yo soy bueno. Pues Dios me ayudó, no digo que no. Esa actitud, te das cuenta, altanera. Y al final, por más que intentaba revivir los versículos que hice al principio con él, por más que intenté que juntos viéramos esas obras, como Dios lo había levantado, las buenas obras de Dios, toda la bondad de Dios en tu vida, ya no razonaba. ¿Sabes qué pasó? Se esclavizó otra vez, pero en esa esclavizada le sacaron los ojos. Una mañana me estaba vistiendo para ir a trabajar cuando mi teléfono sonó y era su hermano. Y me dijo, encontré a Edgar muerto en su cuarto. Se estaba drogando y ahí estaba tirado en medio del cuarto. Lo velamos a tal hora y por favor me encantaría que estés. ¿Qué hago? ¿Ves? Esclavizado, número uno, otra vez por el pecado, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Le sacaron los ojos. Por más que le pongas la verdad de la escrita, ya no ve. Mira, y otra cosa más, y le ataron con cadenas. ¿Perdón? Número 3, y le ataron
El pecado te enceguece. Con cadenas, podría ser. Muy bien, el pecado te enceguece, ¿no? Te esclaviza, te enceguece. Ah, ok. Y sería como un sinónimo el tercero, ¿no? Te esclaviza porque el pecado te ata. Se le ataron con cadenas que no eran fáciles de romper. Puede llegar un punto en la vida de una persona que esté nuevamente atado y esta vez no pueda salir de ahí. Hay un versículo que me causa, a ver si lo encuentro. Está en 1 Corintios casi. ¿Cuál es un versículo que dice que ok, en 1 Corintios 5:5 hay un versículo que me causa un poquito de conflicto porque no lo entiendo, se lo confieso. Sí, pero que igual tiene que ver un poco con lo que estoy diciendo. ¿Cómo muchas veces un creyente puede regresar a la vida antigua, tener otra vez cadenas encima y no salir de eso? Curiosamente, aquí es Pablo juzgando un caso de inmoralidad. ¿Te has encontrado con ese versículo y te has preguntado exactamente cómo funciona esto? Es un poquito difícil de entender, pero dice, hablando de esa persona que en la iglesia ha tenido un comportamiento inmoral y que está haciendo cosas, un acto terrible, y esto y aquí y allá, y dice, versículo 4, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, o sea, esa persona, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu que sea salvo en el día del Señor. Yo creo que a veces Dios tiene que usar la muerte para rescatar, la muerte física, para rescatar a una persona. Perdón, puede sonar tan contradictorio y cualquiera, a lo mejor ya estoy sintiendo que me están bañando en gasolina para tirarme un cerillo, pero a ver, una opinión, Jesús. Pues que la persona ya es muy necia en ese pecado y simplemente pues decirle, ¿no? Como que ya ahí se va a quedar, no quiere reconocer ese pecado. El Señor tenga misericordia de él. Si es su hijo del Señor. Y que el Señor muchas veces intervendría por alguna razón que solo el Señor sabe, que no quiero especular, ¿no? Si a lo mejor va a hacer un acto tan aberrante que va a destruir la obra de Chetumal o qué sé yo, en tal lado, en cual otro lado, y a veces el Señor mejor dice, ven para acá. Se acabó. Puede ser. El que sea, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de qué. Porque hay algo que Satanás no puede hacer una vez que te has entregado a Cristo. Él no puede destruir tu alma, no puede destruir tu espíritu. Entonces dice, para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Porque ese le pertenece al Señor. Qué intenso, ¿no? Y qué difícil de digerir. Bueno, llegamos hacia el versículo 23, ya vamos a terminar. Dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios, obviamente es gente ciega, es gente que adora un Dios falso y quieren darle la gloria a su Dios. ¿Listo? Entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro Dios. O sea, repitiendo, ya saben, ¿no? Y el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, estaban intoxicados de algarabía, estaban intoxicados de festividad, pero estoy seguro que también estaban intoxicados de alcohol y no sé qué cosas consumirían en ese tiempo, porque déjame decirles que en las sectas paganas, vamos a aprender algo de historia, yo creo también es fruto bíblico, ¿no? ¿Historia de la iglesia? No. De la historia de los tiempos antiguos.
bueno, lo mencionamos como un dato para que ustedes lo sepan, ¿no? En la adoración de los dioses como los Baales, Acera, Banqueta, Escarpa, como se le llama, Acera, Dagón, Moloch, se involucraba el uso de alcohol y drogas. ¿Qué drogas consumían en ese tiempo? No lo sé. Pero la gente se ponía obviamente en un estado, porque era la manera en que se conectaban con el mundo espiritual. Prácticamente era adoración demoníaca. ¿Sí? Se ponían en un estado de conciencia alterado para poder conectarse con ese mundo espiritual. Lo más seguro es que aquí esto estuviera pasando. Y cuando ya estaban todos bien chachalacos, así como ya saben, dijeron, llamar a Sansón para que nos divierta. Llamaron a Sansón de la cárcel, y mira qué triste. Y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. A ver, retrocedemos al inicio de la historia. Dios le dice a una mujer que va a tener un hijo, y que ese hijo va a tener un propósito, y que por lo tanto observa estas reglas, porque el niño me va a servir a mí. Yo tengo un uso para él, tiene un propósito. Pero a lo largo de su vida, él medio cumple, medio hace, comienza a vivir como se le da la gana y acaba de esta manera tan deprimente, siendo juguete y burla delante de otros dioses. Cuiden su vida, es un llamado a cuidar nuestra vida y con nuestro testimonio. ¿Cuántas veces he escuchado yo? Yo creo que tal vez algunos de ustedes también. Mira, ahí donde lo ves, él era pastor. Pero lo descubrieron haciendo esto, o lo descubrieron haciendo el otro, o acostumbraba, ya les conté la historia también de un pastor que acostumbraba en la zona hotelera de Cancún meterse a los bares a enamorar gringas y a chupar, o sea, a beber. Y para que no lo reconozcan, es una historia real. No, se ponían unos lentecitos esos de feria que tienen las cejas y la nariz. Se ponía una peluca y unos lentes de estos grandototes de sol. Hasta que alguien que lo conocía, que sabía que era pastor, lo reconoció y dijo, es el pastor, y lo encaró afuera. Lo esperó afuera y se lo dijo, usted es el pastor fulano. Y lo hizo quitarse la peluca y toda la cosa. Entonces, imagínate ser la burla que la congregación, pero más allá de la congregación, la fe en Cristo Jesús, ser la burla de todos. O sea, ahí está. Y no déjate el líder o el pastor, o sea, cualquier cristiano, porque cuando tú conoces a Cristo y tu vida, Dios comienza a trabajar en ti, tu vida comienza a funcionar de la manera contraria a como funcionaba, esto cae mal a tu familia, esto cae mal a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, pero resulta que un día regresas a donde estabas y todo y es así de, ahí está, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué onda, hermano? ¿Cuándo vamos al templo? No vas a invitar al templo. El día de juguete, de burla. Dios nos libre, hermanos, de caer un día en esa situación o de que ustedes tengan que vivir una situación como esa. Tenemos este ejemplo, estas cosas, estas historias con muchos detalles. Dios las puso ahí para que tú y yo pudiéramos aprender algo de esto. Para eso están. No es para otra cosa. Versículo 23, entonces los principales, versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las cuales descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, todos los principales de los filisteos estaban ahí, en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban
mirando el escarnio de Sansón. Hebreos 12 nos dice que teniendo en derredor, ¿qué? ¿Quieres memorizar el versículo o no lo quiero? ¿Se lo saben o no se lo saben? ¿No? Hermanos, hay que memorizarlo, son versículos básicos. A ver, Hebreos 1 y 2 para que marren. A ver. Primera de Hebreos y segunda de Hebreos. Hebreos 12, 1 y 2, efectivamente. Dice, por tanto, pero vamos a centrarnos en el 1. Nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero el punto es que hay una gran nube de testigos. Hay gente que nos está viendo. Y aunque muchos se van más por el hecho de que son los ángeles, son estos, son en actividades celestiales. Sí, también, por supuesto que nos están viendo. Tu ángel de la guarda, tu dulce compañía, que no te desampara de noche ni de día. O sea, pero teniendo un derredor tan grande número de testigos, en este caso, es en el lado negativo. Dice que estaba llena la casa, que había en el piso alto como 3,000 hombres. Y fíjense qué estaban haciendo. Siendo una nube de testigos que miraban el escarnio de Sansón. 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez. Mira, ¿ves cómo cambia? Por favor, Señor, una vez más, solo una vez más, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos. Pero fíjate qué curioso. No por lo que le han hecho a tu pueblo, por cómo lo han oprimido. No, por mis 2 ojos. Aún así, fíjate, Dios fue bueno y el propósito se cumplió. Parte del propósito. Asió, luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha, sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos. Dios fue fiel y fue bueno con su mamá porque tuvo más hijos. Recuerden que era una mujer que no podía tener hijos. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años y se acaba la vida de un hombre que pudo haber hecho cosas portentosas para Dios. Un hombre que pudo haber hecho, como decimos ahora, la diferencia. Un hombre que pudo haber pasado a la historia, que la historia de Sansón hubiera sido diferente a lo que estamos leyendo hoy. Es una historia que Dios está escribiendo en nuestra vida. ¿Qué tal? En tu vida, lo que Dios te ha pedido, te está pidiendo, te ha mostrado, te va a mostrar. No lo sé, es lo que Dios tenga para ti, pero lo que sí sé es que para que el propósito de Dios se cumpla totalmente en tu vida, tienes que someterte a Dios. Tienes que permitir y ser obediente a Dios en cada una de las cosas que te pide. Es la esencia de la vida cristiana, una vida de obediencia. Y cuesta trabajo, no te voy a decir que no. ¿Tú crees que yo me he reído de cosas, o sea, que yo he estado así bien contento por cosas que de pronto pasan, que Dios me dice, es que hazlo? Una mañana estaba orando hace muchos años. Y yo recuerdo que le dije, Señor, todavía no habíamos levantado congregación, no, ya habíamos iniciado una pequeña congregación.
hace mucho tiempo, aquí en Chetumal. Y esa mañana estaba orando, le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Por favor, muéstrame, es específico, ¿qué hago, Señor? Y de pronto fue así, ve a la cárcel. ¿La cárcel? Entonces, no, debe haber interferencia. ¿No? Debe haber interferencia. No, ve a la cárcel. Y Dios nos permitió trabajar con la congregación, no entraban, solo entraba yo. Pero Dios nos permitió trabajar 2 años en la prisión y con gente que convertida, y con testimonios hermosos de gente que Dios se manifestó en sus vidas. Entonces, ¿tú crees que cuando Dios me dijo, ve a la cárcel, tú de veras crees que dije, ay, sí, sí? O sea, Señor, qué bárbaro, cuando en el examen vocacional me dijeron, a ver, llena este papel, ¿qué quieres ser? Quiero trabajar en la cárcel. O sea, obvio no. ¿Quién quiere ir a la cárcel? Por muchas razones. Pero ese momento Dios me lo pidió y pues fui y en cierto modo Dios cambió mi corazón, ¿sabes? Y recuerdo hace todavía muchos años más, haber llegado a un lugar que la primera noche cuando llegamos, yo dije, ay, si me dicen que se cancela la campaña, me subo mi carro de regreso. Sin embargo, Dios me usó en ese lugar junto con otras personas y levantamos 3 congregaciones, perdido en medio de la nada. ¿Qué les puedo decir? Bueno, tuvimos que subir proyector, películas, planta de luz y un equipito sonido, todo con caballitos y mulas. Y una mula así chiquitita, le decíamos la chiquimula. Todo lo tuvimos que llevar a esa manera. O sea, ni, cuidado, porque aquí hay nauyacas, hay tarántulas, hay alacranes, hay esto, hay el otro, hay aquí, hay allá. Del principio a mí no me hizo gracia. Pero yo te juro que, no juramos, pero te lo prometo, que cuando regresaba aquí a la Chetumal, yo ya estaba ansioso, iba cada 20 días. De regresar, si te contara cómo cada noche recuerdo muy bien una campaña, cuando terminamos, porque se van a enfriar las. Recuerdo bien una noche de campaña, la primera que tuvimos en uno de estos lugares. Yo dije, ¿quién va a venir aquí, por favor? Aquí no va a llegar nadie. No lo dije en voz alta, lo dije adentro mío. Pero lo que sí te puedo decir es que en algún momento del mediodía, de las 2 entraditas que tenía, es una aldea literalmente, comenzó a aparecer un montón de gente. Y para la hora del servicio, eso estaba lleno. En un campito así grande donde habíamos puesto medio armado unas bancas, trajeron sillas, la gente cristiana de la aldea, con una sábana hicimos la pantalla para la película. Y la gente se quedó a dormir. Entonces un hermano me dijo, así es aquí. Esa gente caminó 10, 8, 5 kilómetros, 15 kilómetros para llegar a escuchar la palabra. Se van a quedar a dormir. Entonces, todo el fin de semana aquí iban a dormir, se hospedaban ahí. Recuerdo las ollas gigantes de tamales que cocinaban. Entonces, comíamos tamal todo el fin de semana, pero con una camaradería que no te puedo explicar haberla visto nunca en otro lado, la felicidad. Pero además terminaba de predicar y en lo que se subían ahí de pues hermanos y mañana esto y el otro, uno de los hermanos de ahí de la misma aldea me dice, venga, me dice, es que hay un montón de gente que le está esperando, son enfermos que quieren que ver por usted. ¿Cómo no iba a estar contento? Es como Dios fue cambiando mi corazón en ese momento y después yo ya no quería salir de ahí. Entonces, de pronto hacer la voluntad de Dios en un principio no te va a hacer gracia, pero hazlo. Hazlo. Pídele al Señor que transforme tu corazón, que lo moldee. Y es más lo que vas a cosechar.
ahora sí que te lo digo por experiencia. Y bueno, de esta manera vamos a terminar hoy. Vamos a orar porque me parece que no oramos al principio, pero no pasa nada, no seamos supersticiosos, ¿no? Y Dios dice, repite todo lo que dijiste, pero ora primero. Bueno, no voy a pedir ni preguntas ni comentarios. Este es solamente el vistazo de inicio y nos vemos la próxima semana. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque es clara, porque no deja lugar a la duda en cuanto a lo que quieres de nosotros, en cuanto a nuestra vida cristiana, Señor, en nuestro desempeño en este mundo. Te pido que nos bendigas, que nos ayudes. Este ejemplo que acabamos de ver no se replique en la vida de nadie, Señor, sino que al contrario sea la advertencia, Señor, que nos muestre y nos ayude, nos inspire para ir por el lado contrario, el lado de buscarte a ti. Bendice a mis hermanos, los que están en línea, a los que están aquí, bendícelos grandemente y que toda esta palabra, Señor, pueda ir haciéndose carne en su corazón. Yo sé que tú lo vas a hacer y que los corazones puedan ser moldeados de acuerdo a lo que tú quieres y de acuerdo a lo que tú buscas. La gloria es tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que les bendiga. A los que están en línea, nos vemos la próxima semana y gracias a todos ustedes. Martes 7 de la noche por Chiquimuvisión.